Cálculo 1, límites al infinito. Indicadores de logro, calcula el límite al infinito de una función racional usando límites elementales conocidos, aproximaciones o de acuerdo de su representación gráfica. Segundo indicador de logro, interpreta el límite al infinito de una función racional en contextos cotidianos o laborales asociándolo con el comportamiento de la función cuando la variable independiente crece indefinidamente. Conceptos clave, límites al infinito. Los límites al infinito son aquellos cuyos resultados o variables tienden al infinito. Vamos a ver tres casos en este PowerPoint. El primero es cuando el resultado del límite es infinito. Por ejemplo, la función 1 partido por 3 más x, todo eso elevado al cuadrado, al aplicar el límite cuando x tiende a menos 3, ocurre lo siguiente. Nosotros vamos a reemplazar, en este caso, vamos a evaluar la función en menos 3 para ver qué es lo que está pasando con esta función. Entonces cambio la x por menos 3. Ahora razonamos, ¿no es cierto?, que aquí delante del paréntesis que está acá, razonamos que como hay un signo más, este paréntesis puede desaparecer y simplemente puede quedar el menos 3. Es decir, va a quedar el 3 que estaba aquí al principio menos 3. Y todo eso elevado al cuadrado. 3 menos 3 es 0 y 0 al cuadrado es 0. O sea, me queda la expresión 1 partido por 0. ¿Ya? Pero en los límites, cuando yo tengo un número cualquiera dividido por 0, eso siempre tiende a infinito. Es decir, la fracción va a tender a infinito. Y ese sería el resultado. ¿Ya? Ahora veamos qué es lo que está pasando gráficamente. Vamos a usar la función table de la calculadora Casio FX82, ES, ¿ya? Natural Display. O bien podría ser una 570 ES, y me parece que también hay una calculadora que es la 350, ¿ya? Pero tiene que decir ES y cuando dice ES tiene incorporada la función table, ¿ya? Entonces, más adelante, más rato, en el PowerPoint, vamos a ver bien cómo se ingresa esto. Pero ahí yo ingresé la función y esto me va a tirar una tabla de valores, ¿correcto? Entonces, aquí yo hice una tabla para ir escribiendo lo mismo que está acá. Por ejemplo, acá yo partí del menos 5 por la izquierda, tomé el menos 5, el valor de f de x es 0,25, tomé el menos 4, el valor de f de x es 1 y así sucesivamente. Fíjate, me tomé hasta el menos 3,1, o sea, traté de acercarme harto al menos 3. Fíjate, me estoy aproximando a menos 3 por la izquierda, o sea, vengo desde la izquierda hacia el menos 3. Y observa que cuando estoy muy cerquita, mira el valor que me dio de la función, me dio 100. Cuando yo evalúo la función en menos 3, ya me fijé que me dio 1 partido por 0. Y eso en la calculadora va a aparecer así, como error. ¿Ya? Por eso le puse una pregunta porque no sabemos cuál es ese valor. También me puedo aproximar por la derecha, hacia el valor menos 3, que es el que estoy estudiando. Entonces voy tomando valores que se van acercando a menos 3. Fíjate que el más cercano es menos 2,9. Y al hacer que x valga menos 2,9, entonces no sale acá, pero sería parte de lo que es la tabla de valores que hice acá, ¿ya? Al tomar x igual a menos 2,9 en la función, el valor de f de x es 100, es decir, crece mucho a medida que me acerco a menos 3, ¿ya? Ahora, estamos observando entonces que tanto por la izquierda como por la derecha la función cuando se aproxima a menos 3 está creciendo muchísimo. Y gráficamente aquí tenemos, ¿no es cierto?, la función y podemos observar que cuando me voy acercando a menos 3, fíjate qué es lo que está pasando con la función. Va creciendo. Mira, vamos a verlo con la siguiente figura, la siguiente animación. Fíjate, por la izquierda la pelotita sube. Y sube en realidad indefinidamente. Lo que pasa es que acá el gráfico a mí me llega hasta ahí, ¿ya? Y si fuera por la derecha, ¿qué está pasando? Cuando se va acercando al menos 3, la función se va yendo hacia arriba, sin parar. Es decir, se va al infinito. Entonces decimos que cuando x tiende a menos 3, la función tiende a infinito.
Segundo caso, cuando la variable del límite tiende a infinito. En este caso, x tiende a infinito. Para resolver este tipo de límites necesitamos dos propiedades. La primera propiedad dice que cuando un valor constante se divide por un x elevado a n, es decir, una función potencia, ¿ya? A medida que el valor de x va tendiendo a infinito, cuando le aplico el límite, ese límite va tendiendo a cero. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, 10 partido por x elevado a 3, aplicando el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, como es un número, que es 10 partido por un x elevado a algo, en este caso elevado a 3, eso me da 0. ¿Ya? Y para explicar eso, por ejemplo, podríamos ver un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, como dice que acá que x está teniendo infinito, o sea, yo puedo pensar un valor muy grande? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Voy a salir un poquito de acá. Voy a continuar grabando. Por ejemplo, salgamos de acá. Por ejemplo, cuando tomara un x igual a 1000, por ejemplo. ¿Ya? Porque si dice que x está teniendo infinito, voy a pensar en un valor muy grande. ¿Ya? O a 100.000 ya, para que sea más grande todavía. Entonces voy a ingresar la fracción. Vamos a colocar 10 partido por, dice x elevado a 3, o sea, sería 100.000 elevado a 3. Ahí está el elevado. Fíjate, dice 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Ya? O sea, eso es 0,0000000. Y en el lugar 14 hay un 1. O sea, es un número muy pequeñito. ¿Ya? A ver, veamos si logramos verlo, visualizarlo con el modo científico, podría ser. No, con el modo fix. Ahí está. Vamos a colocar 9. Fíjate, colocando fix 9 llegamos hasta el noveno decimal y claro, son puros ceros. Hay que llegar hasta el decimal 14 y recién vas a encontrar un 1. O sea, es casi cero, ¿te das cuenta? Por eso se dice que este valor va tendiendo a cero. ¿Ya? Vamos a continuar la grabación. ¿Ya? Ahora, segunda propiedad. Cuando el límite de una función constante, cuando x está tendiendo a infinito, dice que ese límite tiende al mismo valor de la función constante. ¿Ya? Por ejemplo, el límite cuando la función vale 4, cuando x está tendiendo a infinito, eso da 4. El límite de 10 cuando x está tendiendo a infinito da 10. El límite de 5 cuando x está tendiendo a infinito da 5. Eso es la propiedad. Ahora, ¿por qué esto? Porque la función, como es constante, independientemente del valor de x, siempre el valor de la función va a ser 4. En este caso, como se habla de tender, de que se acerca, uno dice que tiende a 4. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Para esta función 2x más 1 partido por x, voy a aplicar el límite cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos aquí a aprender la técnica cómo se resuelven estos límites. Cuando el x está tendiendo a infinito, lo que yo voy a hacer es tomar la mayor potencia que aparezca acá en la función. Acá dice x, significa x elevado a 1, y acá también está partido por x, que es x elevado a 1. ¿Ya? Entonces, divido, ¿no es cierto?, por x cada uno de los términos. 2x lo divido en x, 1 lo divido en x, y el x que está abajo también lo divido por x. Todos los términos se dividen por x. Y ahora simplificamos, fíjate, x dividido en x se cancelan, 1 partido por x queda así, y x dividido en x también se cancela. Y ahora fíjate, propiedades, fíjate, va a quedar cuando tiende a 2. Entonces ese es el límite de una constante. ¿Qué es lo que dice la propiedad del límite de una constante? Cuando x tiende a infinito dice que el valor del límite tiende a el mismo valor de la constante. En este caso la constante es 2, el límite tiende a 2.
segundo término, dice 1 partido por x, se asemeja a la propiedad A. Dice que un número partido por un x elevado a algo. En este caso es x elevado a 1, ¿no es cierto? 1 partido por x elevado a 1. ¿Qué es lo que pasa con ese límite? Tiende a 0. Es decir, eso se va a 0. Por eso aparecía el 0 ahí. Finalmente, hacemos la operación que nos queda. Abajo faltó indicar que x partido por x da 1. Y ahí está. ¿Ya? La operación que queda es 2 más 0, 2 partido por 1, 2. Ese sería el resultado para este límite. ¿Ya? Ahora, gráficamente, bueno, nosotros ocupamos la calculadora, también en la función table para sacar los valores que aparecen acá. Y la construcción de este gráfico se hizo usando GeoGebra. ¿Ya? Ahora veamos a qué se refiere con que el límite para esa función tienda a 2. Esta función tiene dos ramas, aquí hay una y ahí está la otra rama. ¿Ya? Veamos qué pasa cuando x está yendo al infinito. Podría pensar hacia el infinito negativo o hacia el infinito positivo, ¿no es cierto? Para allá. Entonces, fíjate, cuando va hacia el infinito positivo, no pasa esta línea segmentada roja que aparece acá en el gráfico. ¿Ya? Viéndolo aquí con las bolitas que van a aparecer. Observa, cuando los valores de x fueron creciendo, el valor de la función no sobrepasa, aquí hay como una pared invisible, no sobrepasa a 2. Se acerca mucho a 2, pero nunca llega a tomar el valor 2. Y si fuera por la izquierda, que no es el caso, pero si lo fuera así, observamos que la bolita justamente es como que va a chocar, va a llegar hasta justo un poquito por debajo del 2. Pensemos que el 2 fuera como la altura, llega justo, o un piso, llega justo hasta antes del segundo piso, pero nunca llega a tomar el valor 2. El tercer caso dice que el límite para una función cuando x tiende a infinito si me da infinito, es decir, cuando la variable y el resultado del límite tienden a infinito, ambos son infinitos. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el límite de x cuadrado cuando x tiende a infinito. X cuadrado es una función cuadrática, una parábola, como seguramente ustedes ya lo han visto en clases, y esa parábola tiene, vamos a ir a la gráfica, tiene así forma de carita feliz, ¿correcto? Y está su vértice, en este caso, justo sobre el origen. ¿Ya? ¿Cómo resolví el límite? Directamente yo evalué, ¿ya? En realidad es como un razonamiento. Como x está tendiendo a infinito, reemplazo la x por infinito, y infinito al cuadrado es infinito. ¿Ya? No existen infinitos cuadrados ni a la quinta. El infinito al cuadrado es infinito. ¿Ya? ¿Correcto? Y eso gráficamente tú lo puedes comprobar, ¿no es cierto? Yendo hacia la derecha o hacia la izquierda también. Pero veamos la derecha. Si voy hacia la derecha, mira lo que está pasando con la función. Sube, sube, sube y no para de subir. Es decir, se va al infinito. Y tenemos por último un problema para poder ver la aplicación de los límites al infinito. La tabla muestra los tiempos récord mundial para la carrera de una milla, donde t representa el año, con t igual 0, correspondiente al año 1900, e i es el tiempo en minutos y segundos. Entonces, por ejemplo, el año, como partimos del año 1900, el tiempo 23 será 1923. Entonces, en 1923, el récord en esa oportunidad fue 4 minutos con 10.4 segundos. O por ejemplo, el 66, el año 1966, el récord fue 3 minutos con 51.3 segundos. Y así hasta llegar al 99, 1999, que el récord fue 3 minutos con 43.1 segundos. Y se sugiere, en este ejemplo, un modelo para que describa esta función, cómo son los tiempos, ¿no es cierto?, para esta carrera. ¿Correcto? Y el modelo es este. Esto es como aparece en el ejercicio, no hay que sacarlo, ya, te lo dan, ¿ya? Donde los segundos se han cambiado en partes de un minuto, es decir, esta función está expresada en minutos. Entonces se pide, letra A, grafique, y letra B, parece haber un tiempo límite para la carrera de una milla. Explique su respuesta. Vamos a resolver primero la parte A. Tenemos la función, ¿ya? Y tenemos que pensar lo siguiente, que lo que está ocurriendo es que el tiempo siempre está incrementándose, ¿no es cierto? Entonces,
como ahí yo me fijo en la parte B un poco, como se pide, si es que hay un tiempo límite, a medida que transcurren los años, yo podría pensar en un tiempo en el largo plazo, así como en 100 años más, o en 500, o en 1000 años más incluso. ¿Ya? Supongamos que existe, digamos, todo igual hasta 1000 años más. ¿Ya? Entonces voy a pensar que los valores que me interesan para T son valores grandes. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, voy a hacer una tabla de valores con la calculadora y aquí vamos a explicarlo paso a paso, cómo se hacen estas tablas. Entonces, primero vamos a ubicar en el menú Mode, vamos a ubicar la función table, que sería la número 3. Marco el 3 y luego ingresamos la función. Esa función que está ahí se ingresa en la calculadora. Luego que terminaste de ingresar la función, tú le pones un igual y te va a aparecer esta pantalla donde dice Start. ¿De dónde partimos? Yo voy a partir de 100 porque quiero tomar valores grandes, en 100 años más. ¿Ya? Entonces cuando aparece Start, en este caso voy a poner 100. End, ¿hasta dónde llegamos? Yo le puse 500, ¿ya? Para que no fuera tan larga la tabla, ¿ya? Por eso ingresé el valor 500, que hasta ahí quiero llegar con mi tabla. Y finalmente va a aparecer una pantalla que dice Step, ¿ya? Y yo le puse 50. Step es de cuánto es el paso, o sea, de cuánto en cuánto. Por ejemplo, aquí me voy a dar en mi tabla de valores de 50 en 50. Por eso ingresé el valor 50. Y una vez que hicimos eso, me va a arrojar la tabla de valores que aquí copié. Mira, 100, 150, 200, 250, 300, así hasta llegar a 500. Y ahí están los valores asociados de la función que obtuvimos. Recuerda que esto está en minutos, ¿ya? Entonces con GeoGebra hice la gráfica y me dio algo así aproximado como esto, ¿ya? Fíjate que me está interesando el lado derecho, ¿verdad? En el lado izquierdo no tiene sentido la función porque voy a pensar que no voy a tomar valores más atrás del 1900, ¿ya? Ese es mi año de inicio, entonces de ahí para adelante, si lo pensara en términos del dominio, sería de cero en adelante, ¿ya? Y nos damos cuenta o observamos en esta gráfica que es aproximada, por cierto, porque está como súper agrandada, que esta función no sobrepasa el valor 3. Eso es de vista, ¿ya? Puede ser un poquito más de 3, podría ser un poquito menos, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es la gráfica. Y la letra B dice, parece haber un tiempo límite para la carrera de una milla y explique su respuesta. ¿Ya? Entonces, como ya nos dimos cuenta que lo que hay que ir viendo es la evolución de estos récords a lo largo del tiempo, el tiempo avanza indefinidamente. Entonces voy a pensar en aplicar un límite al infinito pensando en que pasa mucho tiempo. ¿Correcto? Entonces ahí está la función y le aplico un límite cuando t tiende a infinito. Y ya aprendimos la técnica en una lámina anterior para poder resolver estos límites cuando la variable independiente, que en este caso es t, está tendiendo a infinito. La técnica era dividir por el mayor exponente. En este caso, el mayor exponente, la función de mayor exponente es t cuadrado. ¿Te fijas? Entonces voy a dividir cada uno de los términos de esta función por t cuadrado. Entonces, 3,351t cuadrado dividido por t cuadrado. 42,461t dividido por t cuadrado. 543,73 dividido por t cuadrado. Y t cuadrado dividido en t cuadrado. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar las propiedades de los límites al infinito. Primero ahí simplificamos, ¿verdad? Antes de aplicar las propiedades, fíjate, el t cuadrado se va a cancelar con el t cuadrado, ¿no es cierto? Y acá dice t partido por t cuadrado. Entonces yo lo que hice fue decir t cuadrado es t por t. Entonces, al hacer t cuadrado, cambiarlo por t, se cancela esa t con esa t y me queda t. Y finalmente acá abajo t cuadrado partido por t cuadrado se cancela el t cuadrado. Y nos queda así, finalmente. Ahora aplicamos las propiedades de los límites del infinito. ¿Ya? Teníamos dos propiedades, ahí las recordamos, que eran las que estaban en la lámina anterior. Un número partido por un x elevado a n, cuando x está tendiendo a infinito, se tiende a cero. O una función constante, cuando x tiende a infinito, dice que el límite tiende a ese mismo valor de la función, a ese mismo número que aparece. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Primero, dice
3,351. Ese es un valor constante, es decir, voy a aplicar la propiedad B, ¿ya? Y la propiedad B dice que el resultado de este límite tiende al mismo número que era la función. La función es 3,351, tiende a 3,351. Después, aquí voy a aplicar la propiedad A, porque dice un número partido por un x elevado a algo, en este caso un t elevado a algo, ¿ya? Y sabemos que eso tiende a 0. Y lo mismo para esto, que es un número partido por un t elevado a 2, lo mismo que esa propiedad, y dice que esto tiende a 0. Y finalmente acá abajo aparece un 1, si quiero ser detallista en este caso, y como es un valor constante, su límite también, cuando x tiende a infinito, tiende a 1. Y ahora reemplazamos los resultados que nos quedaron. Acá abajo es el 3,351, acá queda un 0, acá queda un 0, y acá abajo queda un 1. Y al hacer la operación que está ahí, me da 3,351. ¿Ya? La vista engañó un poquito, ¿verdad? Porque en la parte de la gráfica parecía que era 3 el resultado, pero en realidad era un poquito más de 3, era 3,351. ¿Qué significa eso? En el largo plazo, dentro de muchos años, el récord mundial tenderá a ser 3,351 minutos. Finalmente, para terminar esta exposición, vamos a hacer algunas conclusiones. Primero, el concepto de un límite, ¿no es cierto?, que es la tendencia, ¿no es cierto?, de una función a medida que un valor de x, que es usualmente la variable independiente, se acerca a un valor determinado. ¿Ya? Eso es en general. ¿Ya? Aquí también vimos un caso donde había un valor determinado, el caso A, ¿te acuerdas? La segunda conclusión es que cuando resolvemos un límite al infinito estamos analizando una función que crece indefinidamente, ¿ya? No olvidar eso, que la función está creciendo indefinidamente, ¿ya? O en realidad tiende esa función a un valor determinado, ¿ya? Pero, o estamos analizando una función en donde la variable dependiente, usualmente llamada x, crece al infinito, o decrece si es que tendiera a menos infinito. Y por último, aprendimos a calcular un límite al infinito usando la técnica de dividir cada término del límite por la potencia de mayor exponente para la variable independiente, ¿ya? Que era lo que mencionaba en el ejercicio que recién hicimos y aplicábamos estas dos propiedades.